Bueno, gracias a todos por acudir a la presentación de los presupuestos del Cabildo Insular de La Palma del año 18. Primero agradecer obviamente a los servicios económicos, al consejero de Hacienda del Cabildo, el esfuerzo para elaborarlos, para concretar un documento que no ha sido fácil tampoco concluirlo, dado que si bien hay una notable mejora en el componente económico de ingresos de este Cabildo, eso supone también un esfuerzo de cofinanciación que ha hecho más difícil, un poquito más difícil, la elaboración del presupuesto. Obviamente un presupuesto como este se enmarca dentro de un entorno económico de crecimiento económico en nuestro país y en Canarias, en una mejora de la financiación autonómica que se produce en los últimos 2 años y una mejora también de la recaudación tributaria de los impuestos indirectos en Canarias. De hecho, el bloque de financiación, el HIC, fundamentalmente se incrementa de forma notable y nos hace pues, disponer de más recursos en esta anualidad. También se produce en un entorno de reducción del desempleo y una mejora en general de la economía, tanto nacional, canaria, como de la isla de La Palma. Destacan en este presupuesto la incorporación de créditos del Fondo de Desarrollo de Canarias y el segundo plan de infraestructuras sociosanitarias, en las que supone un esfuerzo inversor bastante notable y de coordinación entre el Gobierno de Canarias y el Cabildo Insular. También hay un dato destacable a la hora de elaborar este presupuesto, es que es el primer año en el que el Cabildo, no sé si en la serie histórica ya se había producido alguna vez, en el que afronta una anualidad económica sin deuda, sin endeudamiento. Eso es un dato muy relevante para la corporación, y después iremos viendo en la presentación. No sé quién tiene el puntero que pueda... Raúl. Pasando un poco para tener referencias, ¿no? Bueno, si vemos en esta primera presentación, pues el Cabildo pasa de un presupuesto ordinario del año pasado de 96 millones de euros a 127 millones de euros, ¿no? Es un incremento notable, pero que no refleja toda la mejora en la financiación, puesto que durante estos 2 meses que han transcurrido desde el comienzo del año, el Cabildo ya ha ido incorporando tanto generando e incorporando créditos por importe de cerca de 20 millones de euros, ¿no? Estamos hablando, por tanto, de 127 más esos 20 millones, más los que se vayan produciendo durante el año, como saben, fruto de las liquidaciones de la recaudación del bloque de financiación canario, o de la incorporación, si finalmente lo hay, en los presupuestos generales del Estado, de partidas que vengan nominativas a la isla de La Palma, ¿no? En esas incorporaciones ha habido y generaciones de crédito, pues ha habido créditos para ese segundo plan sociosanitario, para el Fondo de Desarrollo de Canarias, para una inversión de 2 millones de euros en el centro de Alzheimer. Bueno, ese es el marco en general en el que nos movemos, pero siempre manteniendo el compromiso de estabilidad presupuestaria, de sostenibilidad financiera y del límite de gasto no financiero. Por eso el informe de la intervención es favorable a la aprobación de este presupuesto, en los que decíamos que lo más destacado en la parte de ingresos son esos programas de inversión, la mejora de la recaudación del bloque, 4 millones de euros solamente en el IJIC, y la mejora también de las competencias transferidas. En los últimos años se ha ido negociando con el Gobierno de Canarias, y este año tenemos otra fase de negociación para mejorar la financiación de las competencias transferidas, que en este año supone un incremento de más de 3 millones de euros también, ¿no? Y por supuesto las transferencias de capital, que les decía, nutren de forma notable el presupuesto de la corporación. Destacables en políticas de gastos, tienen a su disposición la memoria, que se les iba a mandar por correo, pero también la tienen en la página web del Cabildo ya colgada, en las que se desglosa por cada una de las políticas las acciones que se van a emprender. Pero destacar en las grandes cifras el incremento del capítulo 6, que pasa de 10 a 31 millones de euros, y capítulo 7, que son las transferencias que hacemos a organismos autónomos y a otras entidades para la inversión, que
que pasa de 8 a 13 millones de euros. Ahí destaca fundamentalmente, aparte de la colaboración con los ayuntamientos en materia del plan de cooperación, el notabilísimo incremento que se produce en la financiación de las inversiones del Consejo Insular de Aguas. Yo creo que es el año que más va a invertir de la historia del Consejo Insular de Aguas también, ¿no? Se hace en el presupuesto también un esfuerzo notable en materia de personal, en aquel en el que podemos, porque saben que hay unas limitaciones legislativas, legales, que impiden crecer en materia de personal más allá de con ciertos requisitos, y el esfuerzo se hace fundamentalmente en materia de servicios sociales y en materia de medio ambiente, donde se hace pues detrayendo incluso algunos puestos de trabajo de otras áreas para poder a lo largo de este año, fundamentalmente a partir de mediados de año en materia de medio ambiente y desde ya en servicios sociales, pues personal auxiliar de clínica para la residencia de pensionistas y personal de medio ambiente que va a colaborar en las obras en los trabajos de mantenimiento de nuestra masa forestal insular, ¿no? Bueno, ¿en qué gasta? ¿Cómo se reparte esos dineros? Aquí tenemos más o menos unos datos generales. Se reparten un 28% en gastos de personal. Al crecer el presupuesto y crecer de forma tan sustancial en los capítulos 6 y 7, eso significa que el personal, aunque en términos absolutos crece menos que el total del presupuesto, ¿no? Entonces tenemos un porcentaje menor de gastos de personal con respecto a la globalidad. Menos sería incluso, antes José Luis me daba el dato, de que si tuviésemos en cuenta ya las incorporaciones y las generaciones ya realizadas, pues estaríamos hablando en vez de un 28, un 25% en materia de personal, ¿no? Es bueno, de los más bajos que yo he visto en corporaciones, ¿no? Un 24% se invierte en inversiones, en un 17% en bienes y servicios. Ahí se ha hecho también un esfuerzo este año, fruto de esa mejora de la financiación, de tener un capítulo 2 más real, lo más real posible. Siempre el esfuerzo de recorte en el presupuesto inicial se hacía en ese capítulo y se ha hecho de forma que se aproxima mucho, y así lo reconoce el propio Intervención en su informe, mucho a lo real del gasto corriente del Cabildo Insular. Y bueno, después hay un pequeño desglose en transferencias de capital, como les decía antes, que pasan de 8 a 13 millones de euros, en el que destaca el Consejo Insular de Aguas. Y como cifra más destacada es que desaparece el gasto en amortización, ¿no? En amortización de préstamos, en costes de intereses si pasamos, costes de la financiación, ¿no? Ahí vemos una evolución del presupuesto, que como decía, es el presupuesto que estamos presentando, pero el documento al final también deberá incorporar esos créditos que ya se han ido generando e incorporando, ¿no? Vemos en el siguiente gráfico el endeudamiento desde el 2011 hasta hoy. Pues la evolución de reducción ha sido muy notable, un esfuerzo que lo provoca la propia legislación estatal, que te obliga a que buena parte de los remanentes fueran destinados a esta finalidad, con lo cual pues la corporación comienza su primer año sin deuda viva con el sistema financiero español, ¿no? En gastos, ahí vemos un poco la comparativa, ven como personal crece en términos absolutos, crece más el capítulo 2, porque se hace más real a las cifras de gastos anuales, y donde obviamente destacan notablemente es la siguiente página, que vemos como el salto que da en materia de inversiones reales y transferencias de capital, como decía, por esos programas de inversión, ¿no? Después hay un poquito más adelante, aquí vemos los capítulos, como ven en materia de personal, pues la evolución de estos últimos años, y este año tenemos previstos 38 millones de gastos, es decir, crece en 7 millones con respecto al 2014, que crece en 2 millones y medio con respecto al año 17, pero como les decía, en magnitudes absolutas, en porcentaje del presupuesto es inferior, decrece el capítulo de personal. En gastos corrientes pues pasamos en 6 millones adicionales que hacen reflejar una imagen más fiel del gasto del Cabildo. Y volvemos a insistir
capítulo 6 y capítulo 7. Pasamos en el capítulo 6 las inversiones que va a realizar directamente el Cabildo, de 10 millones a 31 millones de euros, y en las transferencias de capital de 8 millones a 13 millones. Este documento es un reto para el Cabildo, para su personal, para la corporación, para la propia isla, para las entidades que colaboran con el Cabildo, ayuntamientos, Consejo Insular de Aguas, consorcio de servicios, porque supone un reto en gastos. Bien, es verdad que buena parte de esta financiación, que son inversiones, no están tan constreñidas al principio de anualidad, porque hay inversiones que se pueden dilatar o retrasar hasta el próximo año, puesto que así de esos fondos tienen unos plazos mayores que el propio año para poderse justificar, ¿no? Pero el esfuerzo es de sacar a contratación todo ese importante volumen de inversión, tanto, como decía antes, el Consejo Insular de Aguas como el Cabildo, como algunos también de los ayuntamientos, como es en el caso de las inversiones en materia sociosanitaria, ¿no? En las que los ayuntamientos tienen ya incorporado al presupuesto prácticamente 4 millones de euros para inversiones en esa materia, ¿no? Bien. Y después vemos algunas gráficas, si seguimos, bueno, ahí se destacan en materia de ingresos, cuáles son los grandes ingresos del Cabildo, que son transferencias, participación en los tributos del Estado y participación en el bloque de financiación canaria. Esos son los grandes tres bloques, y después las finalistas, ¿no? Como decía antes, de esos programas de inversión. Y después podemos ver, bueno, pues hay varias imágenes que reflejan un poco en qué cosas se va a gastar el dinero el Cabildo Insular, por áreas también. Hay un cuadro, ese es el más general, en el que se refleja. Prácticamente todas las áreas crecen en volumen de gasto. Algunas lo hacen más en la parte de inversión, otras en más gasto corriente, pero todas prácticamente crecen en esta anualidad. Por tanto, es un reto para la corporación llevar a cabo este presupuesto, un esfuerzo notable, y esperamos sinceramente que es un buen documento de presupuesto, un documento ya post-crisis, claramente. No tienes deuda, aparece más financiación de otras administraciones públicas. Incluso esperamos, como decía antes, que en los presupuestos generales del Estado, por lo que nos han anunciado responsables de algunos ministerios, que habrá más recursos también para lo que hemos ido pidiendo en la Administración General del Estado, pues supone un gran reto y un gran esfuerzo para la isla, y esperamos que signifique una mejora también de la economía productiva muy notable. Dense cuenta que, aparte en materia social, que conllevará en los próximos años, una vez que se vayan finalizando, un mayor capítulo 1 y 2 del Cabildo, probablemente, de gastos corrientes y de materia de personal, porque se supondrá poner, y en algunos casos capítulo 4, cuando son dependencias de ayuntamientos, en esa materia de protección, que fundamentalmente dirigida a las personas con grado de dependencia, se va a producir en nuestra isla con esas inversiones. Eso va a significar que en los siguientes años va a haber que tener un correlato en esfuerzo en esos capítulos, ¿no? Y en materia de inversiones, pues las que acompañamos con el Fondo de Desarrollo de Canarias, esperamos que sean una mejora también de la economía productiva de la isla. Se hacen esfuerzos muy notables, tanto en materia turística, en materia industrial, en desarrollo de infraestructuras de carreteras, de ciencia también. Esfuerzos notables que esperamos que signifiquen un nuevo crecimiento, un nuevo impulso a la economía de la isla, y que los datos que hoy disponemos de desempleo en la isla, que son mucho mejores que de los que partíamos hace unos años, pues sigan bajando de forma notable, porque siguen siendo datos muy elevadísimos para una isla, si considera que su economía debe ser más justa y más distributiva, ¿no? con su personal, con la gente que vive en su isla y que tiene el derecho también, pues, a tener una economía más potente, ¿no? Y bajar de ese 24% es un reto, y creo que esperamos bajar del 20% a lo largo de este año y del próximo, y empezar a ver cifras más propias de la precrisis que de la crisis, ¿no? Y esperamos que con el esfuerzo de todos, personal y responsables públicos, podamos ponerla en marcha adecuadamente.
tiene la palabra el consejero de bueno, gracias, Hacienda y Recursos Humanos. Poco más, yo creo que poco más hace falta añadir en la presentación. Yo, a medida que iba el presidente hablando, iba tomando nota, porque me parecía que estaba dejando algún aspecto, pero lo fue cubriendo a lo largo de la intervención, así que muy poquito más. Sí, como bien decía el presidente antes, no solo agradecerle a todos ustedes que estén presentes, sí agradecerle al personal de los servicios económicos del Cabildo. Ha sido un trabajo importante, es un presupuesto diferente al de años anteriores, muy diferente al de años anteriores, y por tanto hay que poner en valor el esfuerzo que hacen, sobre todo cuando hay un dato que daba el presidente, y es la relación, la ratio, el porcentaje que en el presupuesto del Cabildo tiene o significan los recursos humanos. Cuando estamos hablando de un 28% del presupuesto general del Cabildo, pero como bien decía el presidente, ya se han hecho incorporaciones y generaciones de crédito en lo que va de año, por lo que estaríamos hablando que ya vamos a gestionar un presupuesto de 147 millones de euros, con el personal significa un 25%. Eso son ratios que no se dan en ninguna administración pública, y eso significa que somos conscientes del esfuerzo que hace el personal de esta casa, y somos conscientes que si se abre esa vía que ya anunciaba el ministro de Hacienda estos días en una reunión con los alcaldes, de modificar los parámetros de distribución de incorporación de remanentes, tendremos que hacer un esfuerzo en capítulo 1, aparte del esfuerzo y compromiso ya del presidente, que lo ha dicho muchas veces, de crear un equipo de apoyo al FEDECAN con una consultora externa, que indudablemente es una empresa pública que nos preste ese apoyo también en esa gestión. El presidente decía que deuda cero, pero no solo deuda cero, sino el presidente, sino además que el capítulo 9 por primera vez tiene cero. Eso significa que son unos presupuestos en los que los vamos a ejecutar sin solicitar crédito a la banca. No solo no tenemos deuda ya, tenemos deuda cero con los bancos, sino que además este presupuesto lo vamos a ejecutar sin necesidad de pedir ayuda a los bancos. Son unos presupuestos sociales, muy sociales, porque no solo si observamos, por ejemplo, el área de servicios sociales, estamos hablando de 5.600.000 euros aproximadamente en lo que es el capítulo 4. El capítulo 4 son precisamente apoyos económicos a ayuntamientos, instituciones sin ánimo de lucro, para tratar con las personas más desfavorecidas. Y hacemos un esfuerzo, como digo, no solo de 5.600.000 euros en capítulo 4 de subvención directa, sino también de unos 770.000 euros que es para generación de actividad, es decir, mejora de las infraestructuras, de los espacios donde estas asociaciones prestan esos servicios a estas personas. Pero es que además son solidarios con los ayuntamientos, porque plantean que de estos presupuestos del orden de 11 millones de euros van a ser gestionados directamente por los ayuntamientos. Es decir, que son en capítulo 7, en casi todos los casos, donde el Cabildo financia a los ayuntamientos en forma de convenio para ejecución de obras municipales, lógicamente, que desarrollan esos municipios. Y en definitiva, como digo, creo que son un documento importante. Ya creo que me refería a esa nueva ley o ese nuevo marco de que regule la incorporación de remanentes, que nos permita hacer ese esfuerzo en el capítulo 1, además de esfuerzos que vamos a hacer en determinados servicios que indudablemente seguro que nos van a requerir. Es decir, ¿son presupuestos perfectos? Seguro que no. Seguro que todo el mundo encontrará que su problema, su necesidad, lo que para ellos es una prioridad, no está contemplada. Tenemos ese marco de la incorporación, y por eso también, un poco recogiendo las palabras del presidente, apeló también al consenso con el resto de fuerzas políticas. Es decir, hoy hemos presentado este proyecto de presupuesto, hay 7 días hábiles para que los grupos puedan presentar propuestas de modificación, y vamos a ir con el mayor de los consensos, como el espíritu de consenso, para intentar que todos nos veamos retratados en este documento presupuestario para el año 18, con el mismo compromiso de hacer el mismo esfuerzo en el momento de la incorporación de remanente. No sé si alguna cosa concreta. Yo también destacaría importante el esfuerzo, ya lo dijo el presidente, del incremento de las partidas presupuestarias del Consejo Nacional de Agua.
sin duda, La Palma necesitaba de ese esfuerzo, independientemente de que se ha hecho un esfuerzo en los últimos años desde la perspectiva del riego agrícola como prioridad en el Consejo, más desatendiendo muchas veces otras necesidades que marcan los consejos nacionales de agua, otras prioridades. Este año contemplamos un esfuerzo importante en el riego agrícola, pero también contemplamos situaciones importantes, necesarias y urgentes como el tema de saneamiento, con un proyecto para la depuradora comarcal de Los Llanos que ya está adjudicado, que va a ser complementado con un proyecto de reutilización, y también vamos a hacer un esfuerzo en Maldonado, en Santa Cruz de la Palma, con una estación de bombeo y todo lo que significa mejorar el sistema de tratamiento de agua en Santa Cruz de la Palma y evitar los vertidos al litoral. Se entiende, siempre es necesario evitarlos, mucho más cuando tenemos ese espacio de playa que sin duda significa un motor importante a la economía de la isla. No sé. De trabajo no. Vamos a ver, estamos viendo, lo vemos estos días, ¿no? Obra pública contratada y ejecutándose ahora mismo en la isla de La Palma, mejoras en 4 vías muy importantes de la isla que se están ejecutando. Hemos ido incorporando, como decía antes, aquello que estaba más maduro en cuanto a la posibilidad de inversión, se ha ido incorporando ya al presupuesto, ¿no? Y se ha ido, por tanto, poniendo en marcha. Los próximos días firmaremos, dense cuenta que firmamos a final del año pasado el segundo plan de infraestructura sociosanitaria. Hemos incorporado los créditos que van a ejecutar los ayuntamientos ya, y si no pasa nada, en una semana, 10 días, firmaremos convenios con los ayuntamientos. O sea, hemos sido muy rápidos y eficientes en ese tema, de manera que 4 millones y pico de euros se van a poner en marcha de forma inmediata con los propios ayuntamientos, ¿no? O sea, lo que no puede... el discurso de mejoras la financiación, logras créditos, eso lleva un tiempo ponerlo en marcha, es decir que después que hay retrasos y que eso significa parálisis, cuando lo que estás logrando es mejor financiación para tu isla, mayores inversiones, y en este caso algunas recientes las estamos viendo, ¿no? Se habló el año pasado que tuvimos incluso una ejecución, poca inversión el año pasado, pero sin embargo es que fueron créditos que, si recuerdan, se incorporaron de los presupuestos generales del Estado a partir de que se aprobaron, que fueron el mes de julio. Pudimos incorporar en el mes de septiembre créditos para poder invertir, se adjudicaron y ahora están en marcha. Como se permitió que no fueran en el año, sino también que se desviaran al año siguiente, pues se han incorporado y ahora hay 2 millones y pico de euros invirtiéndose. Mejoró la carretera de Hoyo de Mazo, curvas de San Juanito y Tenagua. Se hará dentro de muy poquito la salida de Santa Cruz de la Palma hacia el aeropuerto, hacia el pulpo de conexión también con la Grama. Y si no recuerdo mal, o se debe estar invirtiendo o a punto de invertirse también en la zona de acceso a Breña Baja, San José, desde la Polvacera, ¿no? Y llegada hasta Montaña de la Breña, ¿no? O sea, inversiones importantes. Este año se desplegarán más inversiones en esa materia de carreteras, pero en fin, tenemos también un nuevo marco legal también, que es una ley de contratación nueva, y ya están prácticamente, fíjense, agradecemos ahí el esfuerzo que se está haciendo desde los 2 servicios de contratación. Ya hay pliegos elaborados, dispuestos ya a lanzar las obras que se han ido aprobando y que han culminado su proceso de aprobación del Fondo de Desarrollo de Canarias, por ejemplo, ¿no? Y alguna más que tendremos. Yo espero que en torno a mes y medio tengamos en licitación el nuevo hospital de Dolores, que son más de 9 millones de euros. Hemos conseguido la financiación. El reto que teníamos hace tan solo un año es que no teníamos financiación sino la que aportaba el Cabildo Insular de La Palma para eso. Nos hubiese retrasado mucho la obra. La hemos conseguido y ahora ponerla en marcha. Tenemos margen, está bien planificado con el servicio, y es una inversión muy importante que seguramente no se quedará ahí, porque seguramente ese hospital necesitará después algunas obras de ampliación que le doten incluso de más capacidad, ¿no? Pero ese esfuerzo de conseguir financiación, de apostar por que esa inversión se produzca en nuestra isla, bueno, yo creo que ahora lo que hacen es intentarse adelantar a las inversiones que saben que va a salir
y que ese es un proyecto ya incluso aprobado, ¿no?, por la corporación. Sí, un dato objetivo, es decir, los expedientes de generación de crédito, es decir, ¿qué es generación de crédito? Aquellas partidas que tenemos en un programa que el presidente decreta que se genera en el prorrogado del 17 para poderlos ejecutar. Esos son 12.800.000 euros. ¿Por qué son esos y no son otros? Porque esos son los proyectos que tienen ya resueltos todos sus problemas administrativos. Tema de proyecto, visado de proyecto, disponibilidad de terrenos, autorizaciones pertinentes. Luego, no se ha paralizado nada porque eso se ha estado ejecutando. Pero es que además incorporamos las partidas presupuestarias frutas del convenio con el Gobierno de Canarias de desarrollo de infraestructuras sociosanitarias, que depende, lógicamente, de la aprobación por parte del Cabildo también de las estrategias de plan estratégico de subvenciones, porque es un tema de obligado cumplimiento, es decir, son procesos administrativos que hoy mismo en Consejo de Gobierno se aprobó ese plan estratégico para que se puedan desarrollar. Pero es que, como decía el presidente antes, las incorporaciones como consecuencia, el año pasado se decía, es que ustedes no han ejecutado el presupuesto, y hablaban de porcentaje de presupuesto en el mes de diciembre, o el mes de noviembre se hablaba de presupuesto que se había incorporado 15 días antes o 20 días antes. Si no se hacía una referencia de la ejecución del presupuesto con respecto al presupuesto inicial, como sería razonable, sino que se hacía la referencia al presupuesto ampliado como consecuencia de la incorporación de remanentes que, como ustedes están comprobando, se está ejecutando, y decía el presidente hace un momento, en el ejercicio del año 17. Y esos son 6.981.000. Esos son los 12.800 y los 6.900 que amplían el presupuesto del Cabildo este año en 20 millones de euros más. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero hubo un consejero de ambiente que creó una especie de zona para hacer cortafuegos naturales con unas ovejas, y justificó, se habían muerto de empacho. Yo no sé si este crecimiento tan alto, tan brutal de la inversión, el Cabildo tiene capacidad para digerirlo, o puede caer en no morir, pero sí, en un empacho y enfermo y bloquear las inversiones. ¿El Cabildo está preparado con lo que tiene, la estructura administrativa que tiene? Bueno, el Cabildo Insular ha hecho... El Cabildo Insular ha hecho en el último año un esfuerzo también de modificación de su estructura funcionarial. Se ha creado un servicio de obras para que la licitación sea lo más rápida posible. Una vez que los proyectos van saliendo, la dificultad no está tanto como se ha dicho a veces, ¿no?, en el servicio de contratación, como en la fase previa de gestión, gestar un proyecto, que se redacten los proyectos, que se tramiten, que se dispongan los terrenos, que tengan las autorizaciones ambientales, que tengan las autorizaciones, el plan general aprobado, adaptado, etcétera, de manera que puedan salir adelante. Todos aquellos que van saliendo y que han ido saliendo del Cabildo y que van a seguir saliendo, porque se han ido aprobando, hoy mismo en el Consejo de Gobierno hemos aprobado 6 proyectos del Fondo de Desarrollo de Canarias adicionales. Se van a licitar en el próximo mes y medio la mayoría, ¿no? Algunos tendrán alguna dificultad más porque tienen temas ambientales, etcétera, normales en cualquier gestación de un programa. Por eso nosotros nos hemos empeñado en que también en este presupuesto y en el año anterior también, el Cabildo disponga de mecanismos, o sea, de inversiones elegibles dentro de esos programas, para si a cualquier obra, a cualquier inversión que teníamos prevista tenga un retraso a la hora de ponerse en marcha, tengamos fondos elegibles para no perder los recursos para la isla. Eso es lo que hicimos con el 2016, eso es lo que haremos también con el 17 si en alguna fracasa, para que el Cabildo responda con sus fondos propios de esa inversión, que después volverá a ser elegible dentro del FEDECAN, del Fondo de Desarrollo, pero lo hará con fondos, incluso con fondos del Cabildo. Eso es lo que nos hemos intentado transmitir también a los ayuntamientos. Y yo, vamos a ver, habrá obras más pequeñas. La gestación de cualquier programa es al inicio del mismo, cuando tienes las dificultades, que es cuando, pero una vez que las pones en marcha, salen las licitaciones y salen las adjudicaciones, son créditos en general plurianuales, y ya afloja la tensión con la que nacen siempre este tipo de programas, ¿no? Y bueno,
y nos hemos apoyado en algunos de ellos también en los ayuntamientos. Los ayuntamientos en el Fondo de Desarrollo de Canarias tienen apoyo en materia de tanto la redacción de proyectos como en materia de empleo, al que se destina el 50% de lo previsto en el Fondo de Desarrollo de Canarias, y en el plan sociosanitario el Cabildo tiene realmente 3 obras. 3 obras. Hospital de Dolores, Residencia de Mayores y Centro de Día de Los Llanos y mejora de una de las plantas de la residencia de pensionistas. El resto son inversiones, es verdad que más pequeñas, que las realizan y las ejecutarán los ayuntamientos y que tendrán hasta, si no recuerdo mal, nosotros ingresaremos el dinero una vez firmados los convenios hasta 31 de octubre del próximo año. Tiempo que creo que es suficiente para que podamos afrontar ese tipo de retos entre todos para que la economía de la isla eso revierta, ¿no? Siempre sabiendo que en esa materia, por ejemplo, en la de infraestructuras sociosanitarias, van a significar después un esfuerzo en capítulos 1, 2 y 4 de los ayuntamientos cabildos, fundamentalmente Cabildo y Gobierno de Canarias, ¿no? Que son los que financiamos el funcionamiento al final de todo lo que es la red de servicios ligados a la dependencia, ¿no? ¿Alguna cosa más? Muy bien, gracias a todos. Rueda de prensa de presentación de los presupuestos.